Hola, soy Ale Mauricio Rodríguez y hoy vamos a hablar de la gestión estratégica de los datos y la construcción de un inventario de activos de información. Para ello, comencemos mirando este diagrama, donde vamos a ubicarnos inicialmente en la lógica del direccionamiento estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de una organización tiene primero una misión, visión, objetivos y prioridades. Ahí están todas sus políticas y lineamientos básicos de hacia dónde quiere ir. Eso construye esas políticas y lineamientos que le dan una hoja de ruta de cómo actuar que en cierta forma los debe llevar a la construcción de mapas estratégicos donde les llevará a generar algunos objetivos e iniciativas para pensar en lo que quieren alcanzar. Entonces, todos estos elementos iniciales son de planeación estratégica de una organización. Ya más adelante daremos cuenta de cómo los datos permitirá facilitar el alcanzar estos objetivos. Pero, ¿qué pasa? Que no todos los objetivos tienen que ser de largo plazo. Hay muchos objetivos que son de corto plazo. Los invito a investigar sobre los OKR o Objective Key Results, que es una forma de ver el alcance de objetivos de proyecciones a 3, 4 meses. Pero el punto es que cuando yo tengo objetivos relativamente cortos, yo estoy realmente generando unas iniciativas específicas para alcanzar unos resultados. Entonces, por eso hablamos de los proyectos. Los proyectos, en cierta forma, hacen parte de la siguiente capa, que es la capa organizacional y operacional. Y en el caso de los proyectos, estamos buscando siempre es generación de valor futuro. Pero todas estas iniciativas y estos proyectos hacen parte con un propósito, que es mejorar los procesos organizacionales y el día a día o la generación de valor presente de la organización se soportan o se sustentan en esta parte. Y aquí podemos tener la necesidad de crear procedimientos, guías instructivos, formatos de red, herramientas, sistemas de información. O sea, aquí en el día a día de la organización es donde recolectamos la mayor cantidad de datos de la misma. Pero hay que recordar que esa organización y esos procesos está constituida por personas. Entonces, la estructura organizacional que define quién y cómo hacen las cosas y cómo se coordinan, pues es fundamental en cómo empezamos a gestionar los roles y la intervención dentro de estos procesos en la generación de datos. ¿Por qué hablo ahorita de ello? Porque finalmente hablemos de los datos y la información. ¿Qué pasa con los datos y la información? Pues que de todo esto que acabamos de mencionar anteriormente, que es la parte estratégica necesita unos objetivos y esos objetivos para alcanzarlo hay unos indicadores y esos indicadores salen de algunas acciones concretas o de unas acciones diarias de la operación del negocio. Y son personas las que están haciendo parte de esa operación y por lo tanto están generando esa información y esos datos. Entonces, de toda esta parte de la gestión organizacional y operacional es que empezamos a qué? A pensar en esos datos que se empiezan a registrar. Pero de tantos datos, porque es que son muchísimos datos que se registran, no todos los datos realmente tienen un valor significativo para la empresa. Entonces, hay que depurar, clasificar, contextualizar y hay que transformar esos datos en información útil. Cuando ya eso se puede realmente considerar información útil, es cuando lo podemos considerar activos de información. Que esto es lo que les había mencionado, que ahorita vamos a crear un inventario de activos. ¿Por qué los activos de información son fundamentales? Porque son esos datos organizados que van a generar valor adicional a la capa de negocio. Toda esta parte es fundamental reconocer que debe haber un proceso de gobernanza y calidad y la seguridad de la información, donde los datos hay que saber quiénes son los responsables, cómo se hace la trazabilidad, cuál es la calidad y qué políticas se van a mantener. Entonces,
si se fijan, esta parte de gobernanza de datos está relacionada tanto con la parte estratégica, porque yo tengo políticas y lineamientos de cómo actuar en cada etapa, pero adicionalmente yo tengo acá responsables o personas que intervienen en los procesos, y entre los procesos es que yo tengo la información y puedo validar que se genere información de calidad para poder generar un valor como tal en los datos y en la información. Y ahí es cuando sí podemos pasar a la etapa de medición y seguimiento de decisiones. Quiere decir que cuando ya tengo todos los datos en cierta forma identificados, clasificados y sé cuáles son esos activos de información, ya puedo empezar a pensar en generar productos de analítica. Entonces podemos llamar generar indicadores, KPIs, tableros, reportes, modelos. O sea, aquí hay un montón de información que ya empezamos a explotar de una forma correcta en el modelo de datos. Y toda esa información, recordemos que está respondiendo a estos objetivos de aquí arriba para poder alcanzar resultados eficientes. E incluso si yo tengo la analítica y toda la información bien organizada, tanto la financiera, la de talento humano, la de ventas, la de producción, la de todas las áreas. Entonces, imagínense la cantidad de información que obtenemos, pues si la organizamos bien, podemos incluso pensar en la generación de un balance scorecard que nos lleve a una visión integral del desempeño de toda la organización. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando yo estoy en la operación día a día, como acabamos de mencionar, son múltiples áreas que intervienen en este proceso y generan datos, pues cada quien quiere manipular o utilizar los datos en su propia lógica. Por eso la importancia de identificar cuáles son esos activos que son los que realmente vamos a utilizar para poder generar esa analítica de la organización. Y es que cuando ya pasamos al último nivel es cuando ya en la analítica de datos, llámese a través de proyectos de ciencia de datos, de ingeniería de datos o de implementación de modelos de inteligencia artificial, pues ya es donde tenemos resultados concretos para la mejora organizacional. Y si ya estamos teniendo unos resultados efectivos, es cuando yo ya puedo entonces proceder a regresarme a la lógica de pensar dentro de los objetivos que estamos planteando, eh, que hay que reorganizar, qué estamos alcanzando y si se están alcanzando las metas que van enlazados a ese mapa estratégico que en cierta forma nos lleva al cumplimiento de la misión y la visión. Entonces los datos no simplemente son un elemento aislado de la organización, ni es un capricho para poder lograr algunos proyectos interesantes. No, es una parte esencial dentro de la gestión y la posible toma de decisiones para alcanzar resultados concretos y medibles. ¿Listo? Pero entonces estas son como las etapas para pensar en cómo obtener información de calidad. Y aquí es donde nos vamos a centrar ahorita, en los activos de información. Porque claro, ya tenemos todo lo estratégico, tenemos lo operacional y estamos pensando en cómo estos datos los depuramos para tener información de calidad. Cuando yo tengo los activos, pues hay que crear un inventario de activos. Y cuando hablemos de un inventario, pues pensemos en simplemente un listado, ¿sí? Y si es un listado, lo podemos pensar inicialmente en algo súper sencillo, como una hoja de cálculo. Claro, podemos pensar en otras estructuras, podemos hablar de data lake, lakehouse, que podemos tener estructura medallón, donde tenemos la capa bronce, la capa silver, la gold. O sea, hay muchas formas de pensar en la construcción y en el manejo de datos. Pero si vamos a la estructura más sencilla, pues es un listado sencillo. Pero este listado hay que organizarlo de una forma correcta. Entonces, aquí esta hoja de cálculo, esto está en Google Sheets. Yo les dejo en la descripción el enlace para este archivo de Excel perdón, de Google Sheets para que puedan verlo y hacer la respectiva copia. Ustedes simplemente llegarán a archivo y por acá buscarán la parte donde dice hacer una copia. Entonces, ya con la copia ustedes podrán editarlo. Aquí está como modelo de solo lectura. Entonces,
En la parte de metadatos, pues es donde damos un diccionario de decir en qué consiste la información aquí registrada. Tenemos el diccionario para el tema de qué, de activos, el de KPIs y el de proyectos, que son las páginas que aquí podemos encontrar activos, KPIs y proyectos. Que en el de activos vemos lo siguiente, un ID de activo, porque tenemos que numerarlos y ojalá que sea único para no confundirlos. Y este es el nombre de activo, base de datos de clientes, ¿sí? No es que yo tengo en la base de datos, tengo clientes, proveedores. Sí, esa es toda la base de datos, pero es posible que solo la tabla de clientes es la que nos interesa para identificar como un activo de alto valor, porque ese es el valor que vamos a explorar para obtener decisiones correspondientes en la organización basado en los proyectos de analítica que podamos empezar a qué? A desarrollar. Cuando hablamos acá de reportes financieros o historial de soporte técnico, son más activos. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que genera la organización. Usted entonces puede empezar aquí a colocar la codificación que más le pertenezca o le más le parezca pertinente y aquí los nombres de los activos. Normalmente no colocan la parte de descripción con el objetivo de que sea bastante detallado. Pensemos que tenemos una organización no necesariamente la más grande del mundo. Esto estaba pensado más que todo para micro, pequeñas y hasta medianas empresas, porque no están tan, digamos, alineados a los estándares globales. Hay marcos muy robustos para manejar la data, pero esto es un pensamiento para micro y pequeña y mediana empresa. Inclusive, cuando les muestro acá este marco, es pensado para ellos. Entonces, una pequeña empresa debe tener su misión, su visión, su mapa de procesos, su estructura organizacional, saber diferenciar en qué son procesos y qué son proyectos, tener sus objetivos de corto plazo y que de todo esto yo estoy generando qué? Información y que pues de toda esa información la depuro para tener activos. Y ya con los activos es que genero los productos de analítica. Entonces, si alguna vez alguna empresa dice, ¿cómo implemento yo los datos en mi empresa? Esta es mi recomendación para empezar. Organice un poquito lo administrativo para empezar también a apoyar la generación de datos. El organizar la organización, la empresa, o puede ser una entidad sin ánimo de lucro, organización de gobierno, es clave para poder definir hacia dónde va el uso pertinente en la generación del valor de los datos. El problema en muchas ocasiones, insisto, no es tanto que no exista tecnologías o no existan datos, sino que no sabe exactamente qué problema se quiere solucionar y hacia dónde se quiere ir. Entonces, con eso claro, y teniendo en cuenta que este marco no es pensado para las grandes organizaciones necesariamente, sino podemos hablar de pequeñas o medianas, pues un listado como este facilitaría a cualquier área saber cuál es la información que tienen las distintas áreas o que tiene la empresa en sí y de qué información yo puedo utilizar para generar valor dentro de la organización. Entonces, claro, si yo sé que existe el historial de soporte técnico, aquí es donde yo debería hacer la mayor descripción posible, con el mayor detalle, explicar exactamente qué es el historial de soporte técnico y ahí podemos explicar cositas que a veces no supiéramos si no tuviéramos esta información. Porque aquí no es que yo soy el único que lo voy a controlar, ¿no? El objetivo de un inventario de activos es que la organización en su conjunto conozca el inventario, lo construya entre la organización y entre todos empiecen a generar valor. ¿Sí? No es que yo soy el único de datos y yo soy el único que hace las cosas. Y habrá una persona tal vez líder de analítica y empezará a ayudar a las demás áreas a alinearse con este proceso. Eso es fundamental, ¿sí? Pero es la importancia de que cada área empiece a involucrarse con estos elementos. Entonces, es un listado sencillito donde empezamos a colocar tanto el nombre del archivo como la descripción
de ese archivo y es qué nos parece valioso dentro de esos datos. Entonces, ¿a quién le pertenece? Entonces, estructura organizacional, como lo acabamos de mencionar, al departamento de ventas, al de marketing, al de finanzas, operaciones, recursos humanos, al de TI. No, mi empresa no tiene estas áreas, son áreas diferentes porque la estructura organizacional es distinta. No hay problema, usted le va aquí en el botón de editar y aquí usted puede cambiar los criterios adecuados de las áreas de su empresa y puede cambiar los colores inclusive. Entonces aquí tenemos menús desplegables para facilitar la identificación de los campos. Si yo no tengo una estructura clara, hay un reto, porque es posible que mi empresa sea una sola persona. Entonces, esa única persona jamás se ha puesto a pensar cómo quiere dividir las áreas de la empresa, aunque esa única persona maneja todas las áreas. Entonces, es fundamental hacer esa división de áreas para poder saber realmente esos datos a quién le genera valor. Y no solo el área, sino el proceso. Entonces está otra vez el mapa de procesos. Entonces en el mapa de procesos tenemos gestión comercial, marketing, clientes, atención al usuario, planeación estratégica, gestión de indicadores, gestión de proyectos, financiera, talento humano, jurídico, seguridad y salud del trabajo. Entonces, si se dan cuenta, muchos procesos en algunas ocasiones para las empresas es transversales entre varias áreas. Entonces, no necesariamente un proceso depende de un área. Claro, un área puede tener varios procesos, pero también varias áreas pueden estar siendo responsables de un único proceso. Entonces, aquí están los procesos. Igual pueden otra vez entrar al botón de editar y pensarse cuáles son los procesos a los cuales pertenecen. Los procesos tienen diferentes niveles, ¿no? Entonces tenemos los macroprocesos, los subprocesos, de ahí nos vamos a los procedimientos, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que hay que mirar, pero no hay que complicarse tanto. Entonces pensemos de forma un poquito más holística y global. Propietario del activo. Entonces, quién es el propietario de ese documento, de ese archivo, de esa hoja de cálculo, de esa base de datos en SQL, de MariaDB, o bueno, quién es en teoría el que responde frente a esa información. En muchas ocasiones es pertinente y lo pueden hacer, usted puede crear una nueva columna y diferenciar entre el propietario y el responsable y el usuario. Entonces podemos tener diferentes roles respecto al mismo, digamos, activo de información. Para facilidad del análisis, pues simplemente dejé una única columna como propietario, pero si usted pretende dividir los roles, es importante reconocerlos y tener claridad hasta qué grado de responsabilidades tiene cada rol respecto a esos datos, a ese activo de información. Fuente del dato. ¿De dónde viene el fuente del dato? Entonces viene del CRM, viene el ERP, viene Google Analytics, viene el sistema contable, son archivos locales, redes sociales. Imagínense cuántas posibilidades hay, ¿no? Entonces, usted modifique y piense para su organización cuál es esa fuente de datos específica que responde su negocio. De ahí, pensemos, los datos que allí presenta ese activo de información, pues puede tener una mezcla de múltiples tipos de datos. Entonces, puede que los datos sean datos estructurados, o sea, filas y columnas, donde cada fila es un registro y cada columna es un parámetro de un valor que hemos recolectado para un estudio, para una investigación o dependiendo para lo que queramos, ¿no? Eso era estructurado. No, no estructurado, son fotos, son videos, son imágenes, son comentarios en redes sociales. Entonces, los no estructurados también los podemos registrar como activos y vamos a pensar darle uso
de una forma adecuada a esa información. Son semiestructurados, entonces sí hay unas partes que sí están funcionales, que parecieran en registro, pero entonces también hay cosas de informaciones que no están tan claras, entonces tenemos un registro donde también tenemos una foto, entonces claro, la foto no es estructurada, pero hace parte dentro de un registro específico, entonces, ¿cómo lo marcamos, no? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Recapitulemos hasta el momento, entonces la lógica es, identificamos activos, son conjuntos de datos que consideramos que tienen un valor para la empresa, ¿sí? No es en sí la base de datos, no es la hoja de Excel, sino pensar en los datos que realmente genera la empresa. Porque si tú entiendes tu negocio, debes entender los datos que tienes. De ahí, describir lo más detallado posible esos activos y luego definir a qué parte o a qué área de la estructura organizacional corresponde la gestión de esa información, en qué proceso interviene esa información o qué proceso genera esa información, quién es el propietario como tal del activo, cuál es la fuente, o sea, de dónde viene y el tipo de dato que estamos viendo ahí. Continuando con esa lógica, vamos con el formato. Esta sección podemos tener formatos múltiples, entonces tú pudieses, no sé, colocar aquí una opción que sean dos, tres formatos a la vez, o es un único formato, puede ser Parquet, JSON, CSV. Entonces, ¿en qué formato se posee ese activo de información? Y hablemos de la frecuencia de actualización. Entonces, esos formatos o esos archivos que tenemos, esos activos, se actualizan de forma que mensual, anual, diaria, en tiempo real, o sea, todo el tiempo está actualizado, o es a demanda. O sea, a demanda es en el momento que se necesite actualizar, o sea, no hay una fecha estipulada. ¿Sí? Entonces, esa frecuencia nos lleva a pensar de qué tanto debo estar pendiente de este activo en la velocidad de actualización de la misma información. ¿Cómo accedemos a esa información? Entonces, para acceder a esa información necesitamos un usuario registrado, lo accedemos a través de un consumo por base de datos de Postgres o cualquier base de datos, a través de una API, o simplemente es un dashboard que ya alguien tiene, entonces yo consumo desde ahí, puedo consumirlo desde un data warehouse, o sea, ¿de qué forma yo consumo los datos? ¿Es un archivo plano que alguien me comparte por un correo electrónico en Excel? Entonces, ese es el método de qué? De acceso, de qué manera yo accedo a la información que necesitamos. La ubicación de almacenamiento. ¿Dónde se guarda? Localmente en el computador del jefe pueden escribir acá, editar y en el computador del jefe, ¿sí? Porque esa es la ventaja de dejar opciones según de cada negocio. O todo está en la nube, pero ¿por qué en la nube? O sea, es un servicio de Amazon, es un Google Drive, o sea, seamos específicos. Aquí yo dejo unas alternativas genéricas, pero lo ideal es que para su organización usted piense puntualmente qué tipo de almacenamiento lo más detallado posible para que no genere confusión. Nivel entonces ahorita ¿qué? De confidencialidad. Y ese nivel de confidencialidad refiere respecto a los datos en sí. Los datos que manejamos es información pública, ¿sí? O sea, no importa que cualquier persona acceda a esa información que no nos pasa nada, o es información de uso interno que simplemente internamente en la empresa se utiliza, o es confidencial porque resulta que son datos que violan, no sé, bueno, violan no, porque los datos no tienen ningún problema, sino que son, digamos, de historias clínicas o demás, que son datos sensibles y por lo tanto son datos que estamos obligados en general de qué, un nivel de qué, de protección, niveles restringido, en otras palabras, sí son datos tal vez de uso interno, pero solo para algunas personas de la organización,
Entonces, no cualquiera puede acceder a todos estos datos, entonces tendría que pedir permisos para poder acceder a esa información. Entonces, ahí es lo que empezamos a mirar en ese nivel de qué? De confidencialidad. Disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, es esos datos los puedo acceder de una vez, ya están disponibles, puedo utilizarlos. Entonces, es alta, es media, es baja, la pueden manejar también en 90%, 60, 30, un porcentaje si quieren. Aquí vuelven a lo mismo, puede ser muy alta, puede ser muy baja, ¿sí? Entonces pueden editar esto según como les parezca a ustedes más pertinente establecer el rango. Eh, Pensemos en la misma lógica, el jefe está de vacaciones, hay un dato puntual que normalmente controla el jefe, no sé, ventas, ¿sí? Ese valor de ventas lo podemos compartir rápidamente porque podemos acceder a la información, no solamente están allá en un equipo que nadie puede acceder y nadie lo puede mirar. Eso es disponibilidad. Integridad es la facilidad con que modifiquen los datos para estar seguros de que esos datos sean reales y verídicos. Entonces, si cualquiera puede entrar y cambiar los datos y alterar y hacer, eh, digamos, una malinterpretación de la realidad, pues la integridad es relativamente baja. Pero si la integridad es alta es porque no cualquiera puede entrar aquí a modificarlos y cambiarlos. Entonces, si hablamos en una universidad o en un colegio, ¿qué pasa con las notas que ponen los estudiantes? ¿Sí? ¿Será que pueden entrar y cambiar las notas de los semestres pasados o de los años anteriores y ajustarlos a su antojo? Entonces, claro, la integridad es que tan fácil es la modificación de esos datos. Entonces, miren que aquí estamos mirando múltiples criterios, ¿no? Entonces, desde la identificación de los stakeholders, o sea, de los grupos de interés sobre los datos, y donde dentro de la cadena de valor o la generación de valor en los procesos se encuentran esos datos, de qué manera los estamos guardando, dónde los disponemos, cómo están estructurados, los formatos, la frecuencia, la ubicación, elementos de seguridad de la información, ¿sí? Y entonces ahí podemos tal vez plantearnos una calidad del dato. Y eso que aún ni siquiera hemos explorado en profundidad ese activo, si el activo tiene datos nulos, atípicos, si están mal, si son inconsistentes, que eso inclusive pudiese sumar para esta calificación de esa calidad del dato. ¿Cómo consideramos nosotros que ese activo de información se encuentra actualmente? Y ahí le podemos dar nuevamente una clasificación que, insisto, se puede modificar según sus propios criterios. De ahí, pasemos entonces a las tres últimas columnas. Fecha de creación, sería genial saber desde qué momento empezamos a registrar los datos. Puede que la creación al principio era errónea y se cambió el formato y hubo unas modificaciones, entonces tal vez debamos colocar no la fecha de la creación en sí, sino fecha del último dato vigente o disponible, ¿sí? Entonces, como para saber desde dónde parte esa información. La fecha de última actualización, si el activo de información es por demanda, uno puede colocarlo aquí por demanda y ya, porque pues finalmente sería absurdo estar uno cada minuto, cada hora, estar actualizando, perdón, por demanda no, en tiempo real es la cosa, ¿sí? O actualización diaria y todos los días entrar al activo solamente para cambiarle el día, pues no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces aquí esto más que todo es para los que son por demanda, que son esporádicamente que se hacen, o cuando los periodos son muy largos como anuales, para saber más o menos cuándo fue la última vez que se desarrolló, para ver si es necesario realizar una actualización nueva. Notas, tú puedes colocar observaciones sobre toda esta información, ¿listo? Entonces, aquí hemos analizado la forma en que deberíamos construir un activo de información. Esto nos lleva a dos pensamientos más. KPIs. Los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño, como tasa de conversión de clientes potenciales, precisión, y aquí yo puedo definir todos los KPIs de la empresa, ¿sí? Claro, puede haber otro lugar donde no lo puede definir,
Y aquí yo estoy atando los KPIs a los objetivos y al resultado y a la iniciativa. Porque en esto era lo que yo les hablaba de los OKR, que yo puedo definir estos elementos y por lo tanto el KPI puede responder a ese OKR. No es obligatorio, es recomendado. ¿Mm? ¿Y qué pasa con un KPI? Pues que uno debe tener una línea base en donde uno parte para uno saber hacia dónde uno quiere llegar, que es la meta. Pero eso es más que todo del objetivo de lo que está haciéndose. Pero la importancia del KPI y la relación con el activo es porque hay que saber de dónde sale exactamente la información para construir el KPI. Y yo hasta inclusive pudiese tener uno, dos o tres activos que tal vez yo necesita generar y estar actualizados para poder construir un solo indicador, un solo KPI. ¿Sí? Y esos son solo KPIs, que es un solo dato, que es un dato importante. Pero ese dato importante debe traducirse en muchas ocasiones en proyectos. Un proyecto puede ser un proyecto de datos de transformación digital, de mejora operacional, o pensemos un dashboard, o pensemos un modelo de machine learning, o implementación de modelos de inteligencia artificial. Y pues la misma lógica de ese proyecto hay que darle nombre, una descripción, tipo de datos y otra vez los activos. ¿Cuáles son los activos que intervienen? E incluso estos proyectos pueden llamar o pueden mostrar diferentes KPIs que establecimos. Y entonces de esta manera es una forma práctica y sencilla para organizar toda la información de la empresa en la gestión de datos pensando en esa capacidad de qué? De calidad de información para la toma de decisiones y que la mejora de la misma se ve porque sencillamente los datos nos están dando direccionamiento de cómo actuar y cómo tomar decisiones. Espero les haya gustado este tema. Cualquier duda o pregunta, dejen los comentarios. En el caso de mis estudiantes, por favor, vayan al foro y en el foro respondan cómo les parece esta actividad y cuál ha sido su experiencia tratando de crear ese inventario de activos para su organización. ¿Listo? Bye.